A continuación van a ver una entrevista que le hice a un desarrollador panameño que llegó a Estados Unidos y ya tiene 5 años de experiencia en la industria de la ciberseguridad. Tiene maestría también en Computer Science acá en Estados Unidos y dentro de esta entrevista hablamos de diversos temas, desde qué hace en su día a día hasta su opinión acerca de la inteligencia artificial y los programadores en un futuro. Con este desarrollador que voy a mostrar a continuación también acabamos de llegar a un acuerdo para que él sea uno de los profesores de mi bootcamp de la fase 3. Él se va a enfocar en enseñar Angular. Así que bienvenidos y vamos a empezar. Estamos en vivo. ¿Cómo estás, George? Bien, bien, estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Un placer tenerte acá. Es la segunda entrevista que hacemos con desarrolladores. Yo creo que a la gente le puede parecer bastante interesante, a la gente que está sobre todo recién empezando a aprender y está como que interesada en esta área. A veces uno no sabe muy bien por qué está interesado en algo y es chévere como que tener a gente de experiencia que pueda explicarles, ¿no? Entonces, si quieres, introdúcete, quién eres, qué haces, en qué trabajas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, el placer es mío. Gracias por tenerme aquí contigo. Estoy emocionado por esta entrevista. Y sí, bueno, mi posición, yo trabajo para el gobierno de los Estados Unidos y mi título oficial es investigador y desarrollador especializado en la ciberseguridad. Y bueno, la mayoría de mi trabajo me la paso desarrollando aplicaciones y herramientas que los expertos de seguridad pueden utilizar para hacer mejor su trabajo, esencialmente. Entonces, ¿te enfocas en la ciberseguridad, dijiste? Sí. ¿Qué tecnologías usan en ciberseguridad? Bueno, depende mucho porque, bueno, el objetivo de mi trabajo es trabajar en proyectos. Así que Ujú. en el proyecto vamos a usar diferentes lenguajes y tecnologías. Así que depende mucho, pero usamos todo, creamos aplicaciones web, usamos Python para crear herramientas a veces, usamos C o C++ dependiendo en el proyecto. Así que puede depender mucho. ¿Y tú trabajas remoto o trabajas en persona? Yo trabajo remoto desde que empezó La la pandemia. pandemia y sí, trabajo remoto en casa. Yo creo que a mucha gente le ha interesado la pregunta de qué haces como que en tu día a día mientras estás trabajando desde la casa. Bueno, en el trabajo mismo, creo que cada día es diferente, totalmente diferente. Porque como dije, el objetivo de mi trabajo es trabajar en un proyecto y bueno, puedo estar trabajando en 2 hasta 4 proyectos a la vez. Así que yo trato de separar mis días en bloques de 3 o 4 horas, así que 2 o 3 bloques de 3 o 4 horas, y en esos bloques yo trato de trabajar en un solo proyecto a la vez. Y cuando tengo la oportunidad de hacer eso, esos son los días donde soy más productivo, pero hay días donde tengo muchas reuniones y no puedo ser tan productivo y estoy yendo de un proyecto a otro porque me necesitan y bueno, cada día es totalmente diferente, pero bueno, nunca es aburrido, así que no me puedo quejar. Pero de vuelta al tema de las tecnologías, ¿tú usas Angular específicamente o digamos depende del proyecto que estés haciendo, cambias en lo que estés trabajando? Sí, bueno, el proyecto más grande en cual estoy actualmente usamos Angular. Yo soy desarrollador, principalmente desarrollador front-end en ese proyecto. A veces toco el back-end, pero Ujú. principalmente front-end. Y diría que ese proyecto toma como 50% de mi tiempo y después el otro 50% estoy en varios proyectos dependiendo en qué me necesitan. Bueno, vámonos de vuelta un poquito atrás. ¿Por qué hablas español y cómo llegaste a Estados Unidos? Sí, bueno, yo nací en Panamá y llegué a los Estados Unidos por pura suerte, porque, bueno, mi papá, él es ingeniero, él trabajaba en el canal de Panamá y él tuvo la oportunidad de conseguir su citizenship aquí en los Estados Unidos. Y bueno, mi familia tomó la decisión de mudarnos porque tuvimos la oportunidad y bueno, si tú vives en Latinoamérica y tienes la oportunidad de venir a los estados, la vas a tomar, ¿no? Hmm. Así que sí, fue por pura suerte porque, bueno, yo siempre me he sentido muy afortunado porque tengo familia en Panamá todavía que, tú sabes, matarían por poder estar aquí en los Estados Unidos y tener las oportunidades que yo he tenido. Así que
eso siempre ha sido algo que me motiva a mí porque yo creo que para mí mis padres sacrificaron mucho para mudarse aquí y para que yo pudiera tener la vida que tengo, así que yo nunca quiero sentirme como que esos sacrificios hayan sido por nada y por eso Sí. siempre estoy agradecido y sé que mi vida pudiera haber sido totalmente diferente. Como no quieres como take it for granted, Exacto. básicamente. Que es lo que mucha gente acá en Estados Unidos no se da cuenta. Mucha gente de Estados Unidos que nace acá y crece acá vive como una especie de burbuja porque no ven que hay afuera y no ven que están muy, muy afortunados estando acá. Sí, yo creo que eso es una ventaja que tenemos los inmigrantes, esencialmente, es la ventaja de poder ver el mundo afuera de los Estados Unidos y saber que por suerte estamos aquí, ¿no? Así que ¿Has visto alguna diferencia en cuanto a la cultura? No sé si has regresado a Panamá durante los años, pero ¿has notado alguna diferencia en cuanto a la cultura estando allá versus la cultura estando acá? sí, creo que en los Estados Unidos, como hay más oportunidad, la cultura es totalmente diferente. Yo no he regresado a Panamá ya en 10 años, así que Mm, no era adulto con la última vez que fui, pero sí creo que aquí cuando uno se inmigra a los Estados Unidos, como uno ve todas las oportunidades, uno no toma cosas, como dije, for granted y creo que uno trabaja más duro por solamente estar aquí. Y creo que en Panamá también la gente toma, si tienen oportunidades, la toman, pero hay un sentimiento que no puede salir adelante, por decirlo mm, así. Como sí. que no hay falta de oportunidades y todo el mundo está como, no deprimido, pero la realidad a veces es que no hay Sí, oportunidades. es que es que la realidad es dura para los países del tercer mundo en general, pues es difícil sobresalir. Acá yo siento que todo el mundo tiene la opción de hacerlo, si lo deciden, ¿no? Ok, Sí. y tú me dijiste que, bueno, que la última vez que fuiste no eras adulto. Entonces, ¿cuántos años tienes en este momento y cuántos años llevas trabajando y programando? Ok, so tengo 26 años al momento y ¿cuál era la otra pregunta? No, no. ¿Cuántos años llevas programando y cuántos años llevas trabajando? Ok, llevo 5 o 6 años trabajando y he estado programando, 5 años trabajando y tienes 26 años. sí, y, y llevo casi 11 años programando. A ver, cuéntame un poquito acerca de eso, porque empezaste a programar a los 15 años, ¿no? Sí, Y, ajá, bueno, aprendí a programar porque también por suerte, pero a mí siempre me interesaban los videojuegos y un día yo empecé a buscar en el internet sobre cómo es que se crean los videojuegos y encontré videos en YouTube sobre C++ y el desarrollo de videojuegos. Y bueno, yo tenía una computadora en ese año y empecé a instalar Visual Studio y empecé a copiar código de los videos que estaba viendo y empecé a crear mis propios juegos, pero no eran juegos eh, súper avanzados, eran como estilo Mario Bros, si has jugado Mario Bros, sí, como sí. juegos de plataformas y cosas así. Y bueno, al principio estaba solamente copiando código y después empecé a como que aprender los conceptos de la programación y empecé a cambiar aspectos del juego para experimentar y aprender más los conceptos. Y eso fue mi introducción a la programación. ¿Y todo eso lo hacías en tu tiempo libre? ¿O Sí, bueno, había algo en o había algo en alguna clase que de pronto tomaste en el colegio? sí, bueno, en la secundaria, como a los 15 años, tomé una clase de videojuegos, pero en esa clase no escribíamos código, usábamos una aplicación llamada, creo que ya se llama Game Maker, que Ok, era como ok. que tú ponías con tu mouse en las características del juego, pero no escribías código, por decirlo así. Y bueno, esa clase me gustó mucho y empecé a buscar más sobre los videojuegos y ahí fue donde vi que, bueno, para desarrollar videojuegos en la industria profesionalmente se usan lenguajes como C++ y por eso fue que empecé a aprender a programar en ese lenguaje. Bueno, aprendiste a los 15 años y ¿a qué edad te fuiste a la universidad? ¿En qué momento iniciaste y qué título conseguiste y cuándo te graduaste? Bueno, a los 18 años, cuando me gradué de la secundaria, decidí ir a estudiar la programación, pero el título se llama Computer Science, que es
creo que Ciencias de la Computación, y ese es el título que cubre temas de las computadoras, la programación y todo eso. Así que eso fue lo que fui a buscar y me gradué a los 21 años, iba a cumplir 22 años y empecé como un puesto de interno en la empresa que estoy hoy, como un internship, Ujú. en ese mismo verano que me gradué. Y bueno, ellos me dijeron que, porque, bueno, a mí me gustó mucho esta empresa y yo dije, bueno, yo quiero trabajar aquí. Y ellos me dijeron que, bueno, para aumentar tus posibilidades de que te contratemos, debes de ir a conseguir una maestría porque nosotros usualmente no contratamos personas sin que no tienen títulos avanzados como una maestría o un doctorado. Y bueno, así, y por eso fue que decidí seguir mis estudios y 2 años más tomé para conseguir mi maestría. ¿La maestría en qué sector lo hiciste? ¿Qué título? Era Computer Science, lo mismo, pero era especializado en el desarrollo de software seguro. Así Ah, que ok. las clases que empecé a tomar eran sobre cómo crear aplicaciones seguramente con el aspecto de la seguridad y también cómo hackear aplicaciones también, porque obviamente si sabes cómo los hackers piensan, puedes desarrollar mejores aplicaciones Sí. y lo mismo es al reverso. Sí, creo que he visto clases de eso como hacking ético o algo así. Exacto, eso es exactamente lo que es. Tú me diste esta idea antes de iniciar la entrevista, que la iba a hacer después esta pregunta, pero ahora que estamos hablando de la universidad, ¿qué opinas, qué opinión tienes con respecto a la universidad y si crees que es necesario 100% ir a la universidad para ser un desarrollador? Sí, bueno, creo que es una buena pregunta. Creo que, bueno, en la discusión que yo he visto en el internet sobre el tema, creo que mucha gente habla mal sobre la universidad. Y bueno, técnicamente no, para responder la pregunta directamente, no necesitas la universidad para ser programador o conseguir trabajo y nada de eso. Pero yo creo que la universidad me dio muchas ventajas a mí, ah, personalmente, porque, bueno, aparte de lo que aprendí sobre la programación y la seguridad en la universidad, fue un buen lugar para que yo me desarrollara personalmente, porque antes de la universidad yo era una persona muy tímida, no tenía muchos amigos, y la universidad me dio la oportunidad de como vivir la vida esencialmente, Sí, eh, crecer personalmente y convertirme en un mejor ser humano, esencialmente. Así que aparte de las cosas técnicas que uno aprende en la universidad, creo que para mí personalmente fue una buena oportunidad para mi desarrollo personal. Y cuando hablamos sobre el tema de la programación, bueno, para ser honesto, yo creo que las clases de programación que tomé no fueron buenas. Y no sé si era por los profesores que tenía o, o porque así son las cosas en la universidad, pero creo que si no fuera por yo si no hubiera tenido la iniciativa. la iniciativa que ya tenía años programando antes de entrar a la universidad, no, yo hubiera tenido, no hubiera sido tan fácil, porque yo creo que en la universidad no nos enfocábamos en aplicar los conceptos que estamos aprendiendo. Era como mucha teoría, cuando vamos sobre la programación era mucha teoría y no muchos proyectos. Y la mejor manera que yo aprendo es creando proyectos. Y Sí, así fue que yo aprendí a programar, creando los videojuegos y aplicando los conceptos de la programación. Y yo creo que no había mucho de eso en la universidad. sí. Pero, Ujú. pero las clases que tomé de seguridad creo que fueron muy buenas. Y yo no hubiera estado en el lugar que estoy hoy sin la universidad. Hubiera tenido una ruta muy diferente. Así que Mm. bueno, yo diría que no necesitas la universidad, pero no, tampoco no debes descontar las ventajas que puedes tener con la universidad. Sí, es que yo estoy completamente de acuerdo que o sea, es que uno está en ese punto a los 17, 18 años, está en un punto en el que le falta mucho desarrollarse como persona. Pues si tienes la madurez suficiente para decir, ok, puedo estudiar por mi cuenta y puedo hacer las cosas por mi cuenta, pues o sea, tú lo puedes aprender. Pero a veces, muchas veces, a los 17, 18 años todavía eres una persona muy irresponsable que no tiene una visión más grande del mundo. De hecho, el otro día estaba viendo que el cerebro se termina de desarrollar por completo hasta los 25 años.
y a los 18 años eres, sigues siendo un niño, ¿no? Entonces tú dirías que si alguien estuviera interesado en la programación, pues le dirías eso, que no es completamente necesario, pero a ti te ayudó mucho, ¿no? Entonces, yo creo que también depende del punto de cada persona. Es que dar un consejo así es como un consejo muy general sin saber como que en qué punto de la vida está cierta persona. Hay personas que dicen con 28 años, dicen, no, me está interesando este sector, quiero aprender por mi cuenta, pero tengo hijos, no sé qué, como que todo el mundo está en una situación completamente diferente. Entonces es difícil dar ese tipo de consejos. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque, como dije, para mí personalmente la universidad probablemente fue la mejor ruta para mi vida, pero yo no puedo decirlo para otras personas. Tienes que tomar la decisión, tú mismo tienes que tomarte la decisión. Si, como tú dijiste, si tú tienes la madurez para saber que tienes que aprender para conseguir trabajo, probablemente no necesitas la universidad. Hmm. Pero cuando yo estaba programando, como de forma autodidacta, por decirlo así, yo solo estaba haciendo las cosas que eran divertidas para mí y no estaba Hmm. necesariamente pensando, cómo voy a conseguir trabajo, cuáles son las habilidades que buscan las empresas y las tecnologías que buscan las empresas. Y no fue hasta que fui a la universidad y tuve mi primer como internship o mi primer trabajo, fue donde vi las cosas que tenía que aprender que buscan las empresas. Y antes de eso yo, no, yo solo estaba programando por programar. Bueno, ¿cómo te ves cuando estabas recién iniciando con 18 años y ahorita? ¿Cuál crees que ha sido como que la diferencia? ¿Crees que tu enfoque ha cambiado mucho? ¿O crees que es madurez? ¿O crees que es solo experiencia? ¿Cómo crees que ha cambiado esa mentalidad? Creo que es todo. Creo que soy una persona totalmente diferente Hmm. porque, bueno, la vida pasa entre los 18 y los 26 años que tengo ahora. Y del lado personal, totalmente diferente. Y del lado técnico, obviamente, creo que las habilidades que aprendí han sido menos sobre lo que yo creo que es divertido y más sobre lo que las empresas quieren ver de un desarrollador. Entonces, ¿tú opinas que la mejor forma de aprender es haciendo proyectos por tu cuenta o crees que es consiguiendo un trabajo como desarrollador? ¿Cómo crees que aprendes más? Yo creo que para aprender a programar puedes hacerlo de forma autodidacta o de tu sin conseguir trabajo, puedes hacer proyectos y puedes aprender a programar así, pero para aprender a ser ingeniero de software, creo que tienes que trabajar en una empresa esencialmente, en un Hmm. proyecto con varias personas, porque sí creo que hay una diferencia entre la programación y el desarrollo de software. Yo lo que opino con respecto a eso es que como que a veces pues tú haces tus propios proyectos y eso y funcionan, pero tú no tienes ni idea si estás haciendo como que las mejores prácticas que se ven en la industria, ¿no? Como que tú solo estás armando algo, pero no estás seguro si la estructura está bien, si todo está seguro. O sea, es un montón de cosas que uno no piensa cuando está haciendo cosas por su cuenta, ¿no? Sí, bueno, hay un buen libro de Google que ellos escribieron sobre la ingeniería de software y las prácticas que ellos usan en Google. Y ellos tienen un capítulo donde hablan sobre la diferencia entre la programación y la ingeniería de software. Ok. Y creo que eso me ayudó mucho a ver como la diferencia y la madurez entre un desarrollador y una persona que está aprendiendo a programar. ¿Cómo se llama ese libro? Software Engineering at Google, ingeniería de software en Google. Ok. Sí, Me lo voy, es, lo voy a ver. está gratis en el internet, ellos lo ¿Ah, sí? publicaron gratismente, pero si quieres como la copia física ah, no sé cuánto cuesta, pero Ok. vienen también. Entonces, ¿tú qué posición tienes ahora? ¿Como mid developer o es como senior o en qué punto estás? Bueno, cada empresa lo hace diferente. Yo creo que en mi empresa ahora mismo soy mid. Bueno, hay 6 niveles como de promociones en mi empresa y el tercero es senior y estoy como en el segundo ahora mismo. Ok. Así que me falta como 1 o 2 años para ser senior. Pero cada empresa lo hace diferente, cada Sí. empresa tiene su definición diferente, porque, por ejemplo, a nosotros, en mi empresa, nosotros nos juzgan por más de solo el desarrollo de software, así que tenemos diferentes categorías en cual nos juzgan. Tenemos obviamente el desarrollo de software, nos juzgan por nuestras habilidades de ciberseguridad, o para mí en mi posición
porque esa es mi área de especialización. Nos buscan por habilidades de ser líder y de ser líder de un proyecto, comunicación y cosas así. Así que hay diferentes maneras de buscar a los empleados. Algo que estas preguntas mía que me he hecho últimamente es, ¿cuál crees que sea la diferencia entre un desarrollador junior y uno que ya sea senior o que sea mid developer, o sea, que ya tenga años de experiencia? ¿Cuál crees que sea una de las principales diferencias? Sí, creo que hay varias diferencias, pero la diferencia principal es obviamente la experiencia. Pero creo que en general la mentalidad de un desarrollador junior es diferente que la de un desarrollador senior. Y creo que el cambio de esa mentalidad viene con experiencia, pero también creo que sí hay cosas que puedes hacer para acelerar la transición entre este cambio de mentalidad. Por ejemplo, yo diría que tienes que ser como que intencional y saber cuáles son las cosas que se esperan de un senior comparado Hmm, con un junior. Por ejemplo, yo creo que para un desarrollador junior, usualmente se le dan las tareas y uno espera que la puedan completar. Quizás necesitarán un poco de ayuda, pero está bien si necesitan ayuda porque son junior. Pero un programador senior muchas veces crean sus propias tareas porque ellos saben qué es lo que necesita el proyecto y son como más autosuficientes, hmm. más o menos. Y otra diferencia es, bueno, un junior usualmente está preocupado por sus propias tareas, mientras que un senior puede estar Mm. dispuesto a ayudar a otras personas más. Y puede ser porque ellos tienen más experiencia y pueden aportar más valor a las tareas de las otras personas. Pero yo creo que si una persona es junior no se debe de sentir mal, creo que hay como que un estigma en ese término, pero creo que no hay nada malo con eso, pero creo que mira, todos tenemos que empezar siendo junior. Todos Sí, empezamos exacto. desde cero, sí. Sí. Y te ves, digamos, a largo, bueno, ya esto es una pregunta un poquito más de la vida en general. ¿Qué objetivo tienes así que ves a largo plazo? ¿Te gustaría seguir en el sector de la ciberseguridad? ¿Hay algún otro sector que te interese? ¿O te interesa hacer algo diferente como impactar a gente? Como que, ¿qué objetivos te ves a largo plazo ahorita que ya tienes 26 años? Sí, bueno, creo que ha cambiado mucho porque hace unos años yo diría que mi objetivo era conseguir trabajo y conseguir buen pago y graduarme de la universidad, por ejemplo. Pero ahora creo que mi objetivo yo diría que es impactar a la gente. Creo que ahora en el punto que estoy hoy, ahora es que yo quiero tener más impacto y ayudar a más personas a entrar al mundo de tecnología, programación, seguridad, cualquier cosa. Así que yo diría que ese es mi objetivo ahora mismo. Quiero expandir en eso porque me parece muy interesante que tú y yo tuvimos una entrevista, pues, o sea, para el que está viendo, yo estoy contratando o estaba contratando a gente que fuera profesor, que fueran tutores de mi bootcamp. Y tú y yo tuvimos una entrevista para tú ser el tutor de Angular de mi bootcamp. Y me pareció algo muy, muy interesante que me dijiste que como eras panameño, te interesaba ayudar a la gente latina e incluso creaste un canal en YouTube. Entonces, ¿me puedes contar un poquito más acerca de eso? Sí, bueno, mis metas siempre era, desde que estaba en la universidad, a mí siempre me di de cuenta que me gustaba ayudar a otros estudiantes, otras personas a aprender a programar. Así que, bueno, cuando estaba tratando de averiguar como el propósito de mi vida, las cosas que salieron de ese pensamiento que hice es que yo quería programar, obviamente ayudar a otras personas y también usar la habilidad que tengo, que es ser bilingüe y el español, porque no, como dije, no quiero que eso sea, creo que es un privilegio ser bilingüe y poder hablar español y también la programación a mí me cambió la vida completamente. Así que si yo pudiera ayudar a una persona o inspirar a solamente una persona a entrar a este mundo de programación, entonces es algo que me hace sentir bien. Y por eso fue que empecé mi canal de YouTube, donde hablo sobre la programación y sobre temas de ingeniería de software, desarrollo y todo eso.
¿Cómo se llama el canal para que la gente te encuentre? El canal se llama Solo Software. Solo Software. Sí. Ok. Ahí lo voy a poner en la descripción del video para el que le interese. Y a ver, ya hablamos un poco también del bootcamp, ¿no? Estamos hablando de que seguramente tú seas el tutor de Angular. Y quería preguntarte acerca de ese tema también, porque pues a ver, en este momento la gente tiene muchas opciones de frameworks, de lenguajes, de un montón de cosas, de ramas por las que se podría ir, ¿no? Tú, si tuvieras que empezar ahorita desde cero, completamente desde cero, ¿te irías como que por la misma rama en la que estás de JavaScript y Angular o te gustaría como que explorar otras áreas? Si tuvieras que iniciar de cero. Es una buena pregunta. Sí, bueno, yo creo que sí, si tuviera que empezar de nuevo, yo hubiera empezado más temprano tratando de ser desarrollador web en vez de creando videojuegos. Obviamente los videojuegos creo que me ayudaron a aprender a programar, pero yo creo que hubiera tenido más experiencia con el desarrollo web, que es una área muy popular hoy en día. Hubiera empezado más con esas tecnologías en vez de C++. Pero no sé cuál lado de las aplicaciones hubiera estado. No sé si hubiera quedado, si me quedaría en el frontend y con un poco de backend o empezaría en el backend. Pero creo que por lo menos enfocarme en el desarrollo web, sea el frontend o el backend, cualquier opción. Pero creo que para principiantes puede ser más fácil aprender el frontend primero, dependiendo en lo que haces, porque puedes como que ver más fácil lo que estás haciendo en el frontend, Sí, pero creo que hay más oportunidades en el backend, porque muchos desarrolladores no quieren, no quieren ser sí. desarrollador backend. Así que es muy difícil decidir qué tecnología específicamente, pero sí me hubiera enfocado en el desarrollo web, por cierto. Sí, es que lo que siento es que hay mucha saturación en el lado del frontend, porque todo el mundo recomienda empezar con el frontend. Y pues lo entiendo porque es como que lo visible, es lo llamativo, pero el backend, o sea, pues son ramas diferentes, pero si quieres ser programador, como que al final tienes que aprender un poco de ambas, no solo de una. Sí, es verdad y creo que la saturación es también hay mucha saturación especialmente con tecnologías como React Sí, y las tecnologías que son más populares, porque creo que una tecnología como Angular tienes como que más oportunidades, porque hay empresas que todavía usan Angular, pero no hay muchos desarrolladores que se especializan en esa tecnología, pero también creo que si tú aprendes una, no es tan difícil aprender otra tecnología. Si ya tú estás en el backend aprendiendo Java y tienes que aprender, por ejemplo, .NET, va a ser más o menos lo mismo y tienes que aprender la sintaxis y la tecnología, pero los conceptos son iguales. Y igual si cambias de React a Angular, los conceptos son similares y tienes que aprender cómo se implementan los conceptos en esa tecnología específicamente. sí, yo he dado a ver, yo tomé el bootcamp y di un poco de Angular, pero había intentado aprender React por mi cuenta. Y a ver, de lo poco que sé, porque no sé mucho de esos frameworks, yo ahorita en el lado del frontend uso JSP, que son Java Server Pages, y es completamente diferente a React o Angular, pero de lo poco que aprendí de React, me pareció más como que te toma menos tiempo arrancar, pero siento que la estructura, si estás recién aprendiendo, es como que más difícil de entenderla porque te da demasiada libertad. Como que en Angular sentía que por lo menos había una estructura que debía seguir al inicio, mientras que en React era demasiada libertad y me pareció demasiado porque no sabía qué estaba haciendo, ¿sabes? Como que las mejores prácticas ahí como que se me perdieron por completo, mientras que en Angular por lo menos hay una estructura. ¿Tú crees algo parecido? Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo porque la forma en cual React fue diseñado fue por eso mismo, fue para Hmm. tener más libertad, porque React es una librería, mientras que Angular es un framework. Y la librería te da como más flexibilidad sobre cómo tus decisiones de implementación, mientras que Angular te pone como diferentes, ellos tienen recomendaciones sobre cómo debes de implementar los diferentes conceptos. Y cuando empiezas un nuevo proyecto de Angular, ya viene con esa estructura
y todas las buenas prácticas están documentadas, mientras que React puedes ver diferentes métodos y prácticas que se usan en esa misma librería. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo. Acá hay una pregunta que yo puse, te dije antes de iniciar la entrevista que puse en mi canal para que me hicieran preguntas los que tuvieran alguna pregunta. Y una persona llamada Sergio me hizo una pregunta interesante. Dice, ¿en algún momento al inicio de aprender a programar sentiste alguna frustración y cómo conseguiste superar esa frustración? Sí, yo me acuerdo los primeros meses de programar, yo me acuerdo, yo estaba muy frustrado cuando empecé a aprender conceptos más avanzados y me acuerdo un día hasta que tuve dolor de cabeza tratando de como que entender el concepto y tuve que ¿Esto cuándo tomar, fue? ¿Cuando tenías 18 años o en la universidad ya? o no, eso fue cuando primero empecé como a los 15 años, Ah, ok, empecé ok. con C++. Y sí, bueno, estaba muy frustrado porque no pude entender uno de los conceptos y tuve que tomar como que un break de unos 2 días porque hasta que me dolía la cabeza tratando de entenderlo. Pero creo que mucha gente hubiera estado frustrado y rendirse, se hubieran rendido, pero creo que como yo estaba tan motivado y me interesaba tanto la programación y el desarrollo de videojuegos, creo que esa motivación me ayudó a como que enfrentar esa frustración y regresar a tratar de aprenderla. Y bueno, si estás frustrado, todo el mundo que empieza a programar queda frustrado en un lugar u otro. Y lo que tienes que hacer es que tienes que seguir adelante, tienes que seguir tratando de aprender. A veces quizás tienes que tomarte un break de un día, pero tienes que regresar a tratar de aprender de nuevo y lo que va a pasar es que no vas a aprender todos los conceptos al principio, pero los conceptos van a empezar a tener sentido como que paso a paso. Así que las personas que son exitosas con la programación son las personas que siguen tratando de aprender. Porque lo peor que puedes hacer es rendirte porque ya, bueno, ¿qué vas a hacer ahí? Eso es algo que yo he mencionado bastante en mi bootcamp últimamente, que es como que al principio digamos, entiendes los conceptos, no sé qué, de pronto alguno no lo entiendes más que otro, los entiendes, pero es hasta después de usarlos por bastante tiempo que dices, ah, ok, como que ya es un impulso más o menos que inmediato, es como que ya, digamos, algo básico, un principio de la programación orientada a objetos que sea la abstracción, digamos. Tú como que medio la entiendes, pero no es hasta después de hacer un montón de cosas relacionadas a eso que ya como que lo sabes más o menos explicar, porque mientras lo estás haciendo es como que, ok, un entendimiento ahí mínimo, pero no es hasta que lo usas y tienes experiencia con respecto a esos temas que puedes como que solidificar ese conocimiento, ¿no? Eso es lo que yo siento. Sí, sí, estoy de acuerdo y creo que, bueno, por eso es que a mí siempre me gusta aplicar lo que estoy aprendiendo. Hmm. Y esa aplicación es lo que te ayuda a como que profundizar tu conocimiento del concepto. Hay otra pregunta que no sé si tú tengas alguna opinión con respecto a esto, pero ¿qué opinas del futuro de los programadores con respecto a la inteligencia artificial? Es un tema súper popular en este momento. No sé si tienes alguna opinión. Sí, bueno, yo he experimentado con esa misma herramienta de ChatGPT que puede escribir Es muy buena. código. Sí, Es muy a buena. veces escribe código mejor que yo digo miércoles, pero, pero bueno, creo que siempre ha sido cierto que si estás en una carrera de tecnología es que tienes que adaptarte al cambio, porque siempre, por ejemplo, ahora mismo estamos aprendiendo lenguajes populares como Java o Angular, pero en 10 años esas tecnologías pueden ser obsoletas. Y hace 10 años no usábamos estos lenguajes para crear aplicaciones. Así que creo que siempre hay que como que poderse adaptarse, es un aspecto de nuestra carrera. Y si es el caso que la inteligencia artificial va a evolucionar a un nivel que va a empezar a reemplazar trabajos, pues tenemos que adaptarnos a ese cambio y empezar a aprender sobre la inteligencia artificial, quizás. Hmm. Y
ser las personas que crean estas herramientas en vez de las personas que se están reemplazando con estas herramientas. Pero personalmente no creo que todavía estamos en el punto que las empresas van a empezar a crear aplicaciones completamente con una herramienta así. Creo que todavía hay uso para desarrolladores, pero bueno, no hay que tener miedo porque al final del día siempre tenemos que seguir adaptándonos al cambio. Sí, yo lo que creo es que vamos a terminar, bueno, después de varios años, yo ahorita no creo que esté listo para reemplazar a nadie porque, primero, porque la gente piensa que eso puede hacer todo por ti, pero realmente tienes que hacerle las preguntas correctas, o sea, tienes que tener algún conocimiento del tema como para poder saber qué preguntarle y entender la respuesta que te da, ¿no? Entonces no es como que una persona sin conocimiento de desarrollo pueda empezar a preguntarle cosas, pero en ciertos puntos yo siento que te agiliza mucho más el proceso de aprendizaje, porque si estás aprendiendo y tienes la capacidad de preguntarle temas súper específicos y preguntas específicas del código, es muy útil, porque antes, pues yo cuando empecé, si no sabía algo, tenía que ir a Google, leer documentación, entrar en varias páginas, no sé qué, como que te tomaba bastante tiempo. Ahorita tú un concepto se lo puedes preguntar directamente y te da la respuesta como que más cercana a eso, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante, que yo creo que va a reducir el tiempo que toma en aprender y va a reducir como las tareas más, ¿cómo se dice? Menos importantes, porque al final yo creo que un programador, las tareas más importantes son más de decisiones, más que si oprimes acá y te sale este botón, no sé qué, yo creo que esas son menos importantes, ¿no? Sí, eso es un buen punto. Yo no he tratado de usarla como una herramienta para que facilite mi día a día, pero creo que sí puede, como dijiste, puede facilitar las tareas que son como más, como que necesitan menos esfuerzo, por ejemplo, como la documentación de tu código o algo así. Am, pero creo que es muy interesante. Creo que vamos a ver en los próximos meses y años cómo evoluciona estas herramientas de inteligencia artificial. A ver, aquí tengo otra pregunta que yo creo que es interesante porque tú estuviste en una pasantía, en una internship en la empresa en la que estás, ¿no? Esta pregunta decía, me gustaría saber acerca de la permanencia y los periodos de prueba en un trabajo. Esta persona que preguntó esto dice, he escuchado que muchos programadores pasan el test o la prueba, pero luego son despedidos. ¿Tienes alguna experiencia con respecto a eso? ¿Te has sentido como alguna presión en algún punto? No, no personalmente. Yo creo que estas internships para las empresas sirven como obviamente una prueba y si tu rendimiento está bueno y ellos creen que tú vas a ser un buen empleado, te van a contratar. Pero no he escuchado que después de unos meses de que te contraten, te despidan. No he escuchado eso personalmente, pero creo que tienes que tratar bueno, si consigues una de estas posiciones, tienes que darte de cuenta que para muchas empresas esa es su manera principal de contratar a desarrolladores. Así que hay muchas avenidas que te pueden contratar, pero sí, especialmente si estás empezando y es tu primer trabajo, esa es la manera principal que te van a contratar. Así que bueno, lo único que tú puedes hacer es controlar lo que puedes controlar y tratar de hacer el mejor trabajo que puedes hacer en el tiempo que tengas. Tengo dos preguntas más que son un poco más mías que de otras personas. Una pregunta que me parece interesante porque, pues a ver, cuando tenemos como 15 años vemos a los de 20 y pico, los vemos como que, no, ya tienen como que su vida resuelta y todo. Y pues uno tiene ahorita 25, 26 y es como que, o sea, siento que todavía puedo hacer mucho más. ¿Cómo es tu relación con el tiempo? ¿A veces sientes que tienes como presión por hacer algo o no piensas mucho en eso y más bien como que actúas en tu día a día? ¿Cómo es tu relación más o menos con el tiempo? Yo siempre, como 24/7, estoy pensando sobre cómo puedo ser más y más productivo. Yo siempre estoy pensando sobre cómo puedo mejorar, cómo puedo ser más productivo, cómo puedo hacer más cosas. Y yo creo que es algo, no sé si es mi personalidad o algo así, pero siempre ha sido así que, especialmente después que
me gradué de la universidad, siempre me he sentido que siempre tengo este sentimiento que no estoy haciendo suficiente y a veces tengo días donde soy muy productivo y todavía tengo ese sentimiento que, bueno, tengo que hacer más, tengo que hacer más, tengo que hacer más. Y creo que, bueno, muchas veces creo que me ha servido bien, pero a veces es muy estresante tratando de seguir mejorando, pero creo que en general es algo positivo Sí. y sí, bueno, yo siempre estoy pensando sobre cómo maximizar mi tiempo y usarlo más adecuadamente. Ok, y esta otra pregunta relacionada a eso, porque yo también soy parecido, yo intento pues mejorar, ¿no? Y a veces me doy cuenta que es difícil con ciertas distracciones, ¿no? Yo tengo ciertas debilidades que son mis distracciones. ¿Cómo lidias tú con distracciones intentando ser más productivo? Mi distracción principal es mi celular, Sí. porque ahí es a donde estoy viendo videos en YouTube o mandando mensajes y bueno, lo que me he dado de cuenta es que para ser más productivo lo que tengo que hacer es iniciar el día sin mi celular, así que lo que hago es antes de que me voy a dormir lo pongo, lo guardo y no lo toco hasta como mediodía y en la mañana trato de hacer la mayoría de mis tareas de trabajo y todo eso. Y, y creo que más importante que eso es que creo que las personas que van a salir adelante en este día de tecnología son las personas que se pueden poner límites. Así que si puedes desarrollar esa habilidad de ponerte límites y bueno, no estar distraído todo el día, porque también tengo días donde paso 2 o 3 horas viendo cualquier cosa en el internet o, sabes, pasando en las redes sociales, pero creo que es algo que siempre tengo en mi mente, que soy consciente que tengo que tratar de ¿cómo se dice? Tengo que Minimizar. tratar de, exacto, tengo que tratar de disminuir las distracciones que tengo. Así que mi celular yo lo guardo hasta como mediodía y después trato de no usarlo tanto. Pero soy humano y tengo días donde, tengo días donde, de vez en cuando, donde, bueno, es más difícil que otros. Sí, obvio. Es que cuando uno está como que intentando ser más productivo ahí, o sea, uno intenta ir mejorando semana por semana, pero pues igual hay semanas en las que bajas de lo que deberías estar, ¿no? De tu punto, como que a medida que pasa el tiempo vas estableciendo un nuevo mínimo que te pones para ti mismo y ese mínimo va incrementando con respecto al tiempo, pero a veces te bajas mucho más allá del mínimo, o sea, no es todo hacia arriba, sino que a veces bajas y vuelves a subir y así. Así me ha pasado a mí. Y bueno, una última pregunta que me parece interesante, esta también es mía, es personal, pero pues ya tienes varios años de experiencia, me has dicho más o menos de tus objetivos. ¿Crees que has estado como que descubriendo el propósito que tienes como para tu vida a medida que va pasando el tiempo o es algo que ya tenías en la cabeza, pero se ha como despertado mientras has seguido trabajando o crees que tu propósito constantemente ha cambiado con respecto al tiempo? Es una buena pregunta. Yo creo que mi propósito ha sido constante, pero la manera en cual se aplica ha evolucionado. Por ejemplo, yo diría que mi propósito es obviamente programar, porque es algo que me gusta hacer y ayudar a otras personas a quizás programar o cualquier otra cosa. Y cuando estaba en la universidad yo estaba haciendo eso mismo, estaba programando y estaba siendo tutor o ayudando a otros estudiantes a programar. Y ahora estoy haciéndolo en el Internet, en YouTube y enseñándole a personas sobre la programación. Y creo que en el futuro va a evolucionar también, pero el propósito queda igual. El Ujú. propósito es constante. Y es algo que no sé si, bueno, yo hablo mucho con mis amigos sobre el propósito y muchos de ellos no piensan mucho sobre eso. Y es algo que yo creo que es un poco raro, no raro, pero ellos tienen como buenos trabajos y buena vida y todo eso, pero que es como que no buscan algo más, algo que los guíe en su vida. Y bueno, no sé cómo es que uno encuentra su propósito, pero para mí yo creo que es algo que yo he tratado de encontrar y yo creo que, bueno, mismo me hice la pregunta sobre de qué se trata mi vida, sobre qué va a ser mi vida, cuál va a ser la cosa por cual mi vida va a tener valor. Y siempre ha sido la programación y ayudar a otras personas. Así que,
Eso me parece muy, muy interesante porque yo lo que me he dado cuenta acerca del propósito es que yo siento que todos tenemos como que una vocecita interna que siempre está ahí y cuando ya estamos muy cómodos, como que esa voz va disminuyendo el volumen. Entonces, lo que siento es que te tienes que poner como que en situaciones incómodas para que esa voz como que te suene un poco más e ir navegando un poco por donde te manda, ¿no? Porque uno nunca está seguro. O sea, mi propósito, el mío, ha cambiado muchísimo durante el tiempo, pero, pero es más como que siguiendo ese instinto o esa vocecita que va por ahí. Pero que sabes que te guía a un lugar mejor, porque quedarse estancado tampoco es bueno, o sea, como que la vida sigue pasando al final, por eso preguntaba acerca del tiempo, la vida sigue pasando y si tú no continúas progresando, solo te estancas, ¿no? Te quedas ahí en el mismo punto. Y cuando tú hablas con otras personas sobre su propósito, ¿es algo común que tú escuchas que ellos saben su propósito o es algo que crees que muchas personas no piensan mucho sobre eso? Mm, sí. Bueno, George, fue un placer tenerte acá. Bueno, ¿en qué lugares te puede seguir la gente? Si tienes como Instagram, YouTube, donde quieras mandar a la gente. Sí, gracias. Bueno, tengo mi canal de YouTube, como dije, Solo Software, y me pueden seguir en las redes sociales, Solo Software 10. Tengo Twitter y Instagram, y ahí es donde me pueden seguir. Listo, listo. Voy a dejar el link de todos esos canales en la descripción del video. Muchas gracias. Voy a pausar ahorita y si quieres nos quedamos unos minutos más hablando. Muchas gracias a todos por los que están viendo. Tengan un buen día.